Hola, yo soy Maribel. Y yo soy Israel. Y aquí en su podcast de generación vamos a tratar toda clase de temas, pasando por un filtro de generación a generación y cómo se degeneró. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene no interesados, no intrigados, más bien obsesionados. La sexualidad en México. Porque si hay algo que este país sabe hacer es comida increíble, tragedias épicas y traumas sexuales colectivos. En los 80 la sexualidad en México no era un tema, era un fantasma. No se hablaba de sexo, no se mencionaba, no se pensaba. Y si lo pensabas, Dios te estaba viendo. La Iglesia Católica era como ese supervisor de recursos humanos que no te deja ni respirar. Las abuelas te decían, no te toques ahí porque te quedas ciego. Y nosotros les creíamos. O sea, veíamos la tele con miedo. Pensábamos, si sale una escena cachonda, ¿me va a salir un pelo en la mano? Éramos niños llenos de ansiedad y cero información. Básicamente, un adulto mexicano promedio. Y mientras tanto, la comunidad LGBTQ+, ¿dónde estaba? Según la sociedad, no existía. Era como pie grande. Todo el mundo decía que no era real, pero todos conocían a alguien que había visto a uno. La educación sexual era tan inexistente que parecía estrategia gubernamental. Si no hablamos de sexo, no va a pasar. Claro. Como si los adolescentes fueran vampiros que solo se activan cuando escuchan la palabra condón. Un amigo mío descubrió que era un condón a los 15 años. Y lo contó como si hubiera sido el santo grial. Pero bueno, en los 90 empezaron a cambiar las cosas. La escena underground en la Ciudad de México se abrió. La gente empezó a hablar de sexo, pero bajito. Como si el sexo tuviera oídos. Y ahora el siglo XXI. ¿Estamos mejor? Sí. ¿Ya llegamos? No. México avanza en sexualidad como un tren viejo. Lento, ruidoso, pero oye, se está moviendo. Y aquí nosotros, neuróticos profesionales, perdedores adorables certificados, estamos aquí para hablar de eso. Para incomodar, reírnos y aceptar que todos estamos aprendiendo tarde, pero aprendiendo a final de cuentas. Así que si este tema los incomoda, quédense. Y si les da risa, también quédense. Porque de sexo nadie nos enseñó nada. Pero ya va siendo hora de platicar. De sexo nadie nos enseñó nada. ¿Y cómo lo hemos practicado? Eso quedó mejor. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, quiero que me cuentes un poquito, a ver, ¿cómo era el sexo? Fíjate que ahorita que te escuchaba, recordé algo, porque al final es recordar. Dependiendo, obvio, la clase social. Tu primera vez. No, esa no quiero que me cuentes más. No quiero que me cuentes así. Sigamos. En un podcast que hagas tú sola con tus amigas. Hablemos de sexo en general. Sí. ¿O tampoco quieres? No, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pero así, no quiero entrar en detalles con mi jefa. No, fíjate que yo creo que esto que voy a comentar tenía que ver con la clase social, cómo vivíamos, dónde interactuábamos. Pero era así, ¿no? El sexo era algo muerto, no existía porque estabas hablando de los 70s. Yo nací en el 66, o sea, entonces estamos hablando de los 70s, 80s, porque yo te tuve a ti a los 80, en el 87. Sí, pues el 76 tendrías 10 años, En el 86 tenía 20 años, yo fui mamá a los 21. Entonces, pero estás hablando de los años 70. 87. 87 dije, ¿no? 86. Perdón, 87. Entonces, es así. Nosotros no éramos de una situación económica abundante, entonces vivíamos en lugares reducidos de espacio y escuchabas a tus papás tener sexo. Y era así como de, o sea, porque estás hablando de niños, no estás hablando de adultos. No había audífonos, güey, no había nada, no era mi recámara, cierro la puerta, le subo al volumen. Eso no cambió. Pregúntale al alemán. Pero él ya tenía audífonos. Me pongo los audífonos y ya no escucho todo el desmadre de la otra habitación. Y ahora fíjate lo cabrón, era la otra habitación. En mi caso era la misma habitación. Oye, pero a final de cuentas digo, me voy a ir mucho más atrás de todo esto y antes de tocar lo que mi generación había, seamos realistas. Pensemos en las épocas de las cavernas. Perdón, es que me dejaste pensando en que
sigue siendo más o menos lo mismo. Sí. Yo estoy escuchando. Yo te aseguro que hay personas que Sí, sí, ¿me explico? sí. O sea, eso debe de seguir pasando. Oye, ¿qué pasó con la época de las Pero cavernas? regresando, justamente eso quería llegar. Si pensamos en la época de las cavernas, o sea, tú piensas en estos grupos de gente, o sea, vivían en una caverna, literalmente. Pues era un cogedero por todos lados, ¿no? Y los chamacos, pues allá acostados, y allá chamacos que así, ¿no? Ay, cabrón, los vecinos. ¿Qué le está haciendo? ¿Cómo le está chupando a la vecina? O sea, ¿sí me explico? Yo quiero suponer que era diferente. Y vamos a pensar, ni siquiera vámonos tan lejos. Los romanos, los griegos, o sea, el sexo. Ya te fuiste muy atrás, en la historia muy atrás. No, las cavernas es más viejo. Yo te iba a decir, sí, claro. Yo te iba a decir, al final, ese tipo de interacción, hablando de la vida y la sexualidad, hacía que las parejas o los hombres y mujeres fueran papás jóvenes. ¿Por qué? Porque, bueno, al final el líbido se despierta. Y entonces el líbido te lleva a investigar, a buscar, a vivir las sensaciones. Y fíjate que pienso yo tengo conocimiento de que a los niños en Rusia en específico ya se les considera sexualmente activos. No es cierto, no es Rusia, me parece que es Holanda. Desde los 14 años es como el promedio. Y entonces, pero yo pienso que tiene mucho que ver, no sé, el tema religioso, la cultura y la sociedad, porque aquí somos un país muy mocho. Desafortunadamente, existe todavía, bueno, yo creo que todavía sigue existiendo este tema de que si la virginidad. Para allá iba yo, o sea, si hablas de religión, está esa parte de en la iglesia se dice que la mujer debe llegar virgen al altar y entonces prohibido tener sexo. Que hoy pienso que las jovencitas, las mujeres jóvenes, les vale madre todo eso y ejercen su sexualidad. Y yo pienso que ejerzan la sexualidad es positivo, es sano, con sus medidas, con su precaución, con no embarazos, con no enfermedades, con una pareja que yo sé que a lo mejor no podemos generalizar. No, y es que tratar vamos a pensar en un escenario, ¿sale? Yo tengo una hija y a esa hija yo le proveo desde una temprana edad, vamos a pensar un método anticonceptivo de estos controlados, vamos a pensar un chip, ¿sale? Le pongo el chip desde muy jovencita, 16 años, porque sé que sexualmente la veo despierta, lo que sea, y entonces yo hago eso. Ok, perfecto. Ya quité uno de los problemas, una de las situaciones, que es el tema de un embarazo y un hijo no deseado en un momento, a lo mejor que no es. Pero queda todo lo demás. Quedan las enfermedades, quedan todo ese tipo de problemas. Y entonces, o sea, me hace cuestionarme qué tanta libertad le das con eso y qué tanta... A ver, ¿cómo es esto? O cómo pienso yo, porque no tengo la razón y la verdad absoluta, pero en la experiencia tengo una amiga que así le puso jovencita a su hija un medio anticonceptivo y la instrucción, te debes de cuidar de esto, para que no tengas hijos, para que no te vaya a una enfermedad, o sea, porque no nada más te pongo un chip y ya hazte bolas, no, debe de haber comunicación, debe de haber interacción, debes de preparar. Yo siempre les digo, es la herramienta, ¿no? Es el fusil con el que vas a ir a la guerra. ¿Sabes cuál es el tema ante todo esto? Entiendo, pero te tienes que enfrentar a la realidad. No es la mayoría. No, ni siquiera es eso. ¿Cuál es la realidad? Que te gana la calentura ante todo. Y vamos a pensar que ya trae el chip la mujercita y que se avienta con cualquier güey y pasa desafortunadamente que una enfermedad. ¿Sí me explico? O sea... Mira, yo pienso esto. Igual no puedo generalizar, pero muchas mujeres hemos pasado por problemas infecciosos. Tal vez no llegas a una enfermedad venérea. Sí, de hecho creo que en México, o sea, el tema del virus del papiloma humano es algo que... No, digo, esto también ya son palabras mayores, pero te hablo pero está generalizado, o sea, cerca del 80-90% de la población lo tiene. O sea, te hablo de una cándida.
Ah, no, eso no. No tiene que- Una candidiasis es un bichito que tienen los hombres que a ustedes no les genera ninguna bronca y se lo transmiten a cualquier mujer. La cándida es algo como común. Y ya he visto en el microscopio, es como una pinche garrapatita que se agarra y va subiendo. Y puede, la candidiasis, las cándidas pueden llegar hasta el estómago, hasta el cerebro. Es un animal, No. es un bicho arrasador. Entonces, pero en gran parte hemos pasado por eso. Y entonces, al final te tienes que forjar a través de la experiencia, no hay más. Yo te puedo decir que en el sexo funciona esto, aquello, lo que sea, y es personal. Te tiene que acomodar. Hay muchas O sea, cosas, ¿no? la pareja, lo que hay en la cabeza, son muchas las cosas. Entonces, bueno, lo mismo, es personal y yo creo que como papá, tu trabajo es ese, darle a tus hijos las herramientas, las armas para caminar en la vida. Van a pasar por cosas que a lo mejor no te van a gustar. Oye, 38 años sin ser papá. No te di las herramientas bien. Es así. Hay una educación, hay una forjación, hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de nosotros. Ya las decisiones son de ustedes. Pues tu hermano tiene 28 y tiene 2 hijas. O sea que ahí ya es personal. No, pero no fue un papá a los 18 años, a los 15 años. O sea, a final de cuentas, que creo que ese es uno de los puntos importantes con los temas en la sexualidad. O sea, está bien que sean padres, pero yo pienso que un padre tan joven muchas veces... Además, él quería ser papá, su mujer también quería ser mamá. Sí, sí, o sea, fue algo, vamos a decir, consensuado. No sé si planeado o no, pero era algo que deseaban. Entonces, está bien. Y algo que yo quiero tocar es, en mis tiempos era nada. Esto yo creo, yo cuando estábamos iniciando, dije, me gusta que los jóvenes puedan ejercer su sexualidad, que puedan aprender, que sea libre. Porque en mis tiempos era tan... Te cuento la historia de mamá y yo. Mamá sí habló de sexo conmigo. Yo tendría unos 11 años promedio. Y como fui una niña que se desarrolló pequeña, yo creo que a mamá le entró el cuscús de que le vaya a pasar algo, debe de saber, ¿sí? Y entonces, a ver, Maribel, este es el aparato reproductor femenino, este es el masculino, funciona así, bla, bla, bla. Pero no lo hagas. Y te quedas así como, ¿qué hago? O sea, ya me enseñaron todo esto. Además, empiezan las hormonas a operar. Y sí, entonces, es que el tema hormonal es durísimo cuando tú eres adolescente. Es muy grande. Y podríamos llegar al otro lado, ¿no? También las hormonas cuando viene la menopausia, porque es el mismo tema, nada más que es un lado y el otro. Sí, en la segunda pubertad. Totalmente, le empiezan a suceder cosas a tu cuerpo que no te habían pasado, sí, como cuando eras adolescente, sí, claro. ¿Sí? Entonces, te sale pelo donde antes no te salía. O ya no sientes algunas cosas. Se te engrosa la voz. Te sale vello donde no. Más bigotona. No digo, o sea, amigos. Y entonces, es el bocio. No, el bocio es acá abajo. No, el bocio es toda la vellosidad de la cara de la zona. No, me gustan los pelos. Todo es el bocio. Entonces, regresando al tema. Ah, pero no fueran los de tu ex marido aquí del pecho, ¿verdad? Eso es otra cosa. Hablando de sexo. Ay, ya, bien puercota, ya. Después de que no podía hacer nada. La mopelea. No, fíjate. ¿Cuándo me viste, pendejo? Qué puto asco. Sí, qué mal. ¿Qué vas a ver tocado este tema, Camila? ¿No? ¿Qué? Y a ver, imaginé todo el palo, que aparte, pero a ver, puse a una persona. No, a ver, tú dijiste, y cuando el pelo de tu ex marido, ¿quién lo dijo? Él como tú, ay, no me das el pelo, y dije, ay, sí, mírala. En mí. Ah, pero encima de ti, ya. Y luego, en tus tiempos esto era oculto totalmente. Totalmente oculto, y aparte de eso, déjalo oculto. Cuando tenías algún brote de información, no lo podías practicar porque tenías que llegar virgen al altar. Y eso no es lo más cabrón. El día que lo ejercías era un puto miedo, porque era una lucha acá con todo lo que te habían dicho, los pensamientos, ni siquiera te permitías disfrutar. Aunque el líbido te llevara a
hacer cosas porque eso es algo como normal. Estaba padre, pero no podías. No podías ejercer tu sexualidad porque era malo, era prohibido, era sucio, estabas cometiendo una falta. Además, tus papás te iban a mega cagar cuando se enteraran. O sea, era súper satanizado. Cuando tus papás se enteraban que habías tenido sexo, ya eras zorra, ya eras un... No, en el hombre era diferente, era el macho pecho peludo que chingón. O sea, porque ya mi hijo ya se le quitó lo virgen. Y digo, yo he escuchado historias, hasta donde yo sé, yo he escuchado historias de, aquí en México por lo menos hablamos, es lo que hablamos de que es algo cultural y social, ya hablamos ahora de mis tiempos. Yo llegué a escuchar hombres que dijeran que sus papás, que sus tíos, que sus primos los llevaran con prostitutas, los llevaran al table, los llevaran y a quitarles lo virgen a través de, y es todo, de alguna manera quiero pensarlo así, como que en el hombre es todo un rito, porque es el paso de ser un niño a convertirse en el hombre para el tema de la sociedad, vaya, y como es un tema machista muy en específico, pero en el caso de las mujeres todavía se ve como algo mal. Nosotros se supone que debemos de ser castas. No, sí, en aquellos tiempos y sí. Puras, y actualmente lo que decíamos hace poco. Actualmente lo que decíamos hace poco que ya no es ese tema. Las mujeres ahora viven su sexualidad de manera más abierta. Total. Y yo pienso, yo te voy a ser honesto, desde este lado de esta generación, yo por lo menos lo veo. He pensado mucho en el tema de los OnlyFans, por ejemplo. Yo en eso estaba pensando. Yo te iba a decir, los OnlyFans y cómo interactúan los jóvenes. Digo, tú no eres tan jovencito como los de ahora, pero todavía interactúas con ellos. Claro. Y entonces, yo no, o sea, mi vida es otra cosa. Es como lo que hablábamos en la mañana. No voy a dar muchos detalles. No voy a dar muchos detalles, pero sí, es otra cosa. Okay. Entonces, a mí me llama la atención. Por ejemplo, cuando tú me platicas algunos detalles, a mí me sorprende porque la interacción de ustedes es total. O sea, si yo me traslado a los 70s, a los 80s, cuando yo fui joven, no mames. O sea, nada que ver. Inclusive, centrémoslo en el hombre. O sea, ya parece que un hombre le iba a decir a una señorita o una mujer, enséñame las boobies o las... No, bueno, yo creo que no sé si todos, pero mucha gente vio como Guapa Chocolate, que digo, estamos hablando de tiempos más viejos, con una sábana. La sábana y el hoyo. Sí, es cierto. Entonces, o sea, ¿y cómo crees tú que un hombre le iba a decir? Las que hacían eso eran las prostitutas. Perdón, rápido, nada más para hacer un pequeño contexto y paréntesis al respecto. En esa película hay una escena donde tienen sexo y entonces la mujer se recuesta, tiene una sábana con un hoyo a la altura de la vagina, y entonces el hombre penetra, pero no ve a la mujer desnuda. O sea, lo único que hace ni siquiera la vagina, mete el pene por el orificio de la sábana, entra al orificio de la vagina, tienen sexo, o sea, ya. Eso era... Termina el caballero y se va. Y mi pregunta sería, ¿eso es sexualidad? No, y, o sea, si yo lo pienso desde este lado, o sea, que es un hoyo y ya, o sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, también está el hoyo de la coladera, sí, ¿no? Sí, así de feo, o sea, no debemos hacer esas comparaciones. Mientras que no aplique esa de agujero que sea de caballero, no hay problema, ¿eh? Hay alguno que dice por ahí algo del pollo, no sé, es que no me lo sé. El de en tiempo de guerra cualquier hoyo es trinchera también, aplica perfectamente para esto. O sea, a la vuelta, todas esas cosas, creo que así, al paso del tiempo, y pensando en cómo se va modificando, se ha ido modificando, hoy hay una gran libertad. Sí, también hay las enfermedades. Es que lo ven como que, no es que en aquellos tiempos no había enfermedades. No, y pregúntale la gonorrea, pregúntale a la única sífilis. Diferencia es que actualmente se pueden controlar ya mucho ese tipo de enfermedades. No, te voy a decir cuál es la diferencia. Deja que si se controlan o no. Hoy la diferencia es que todo es contable y en otros tiempos no era contable. No, pero aparte sí tiene mucho que ver. Si tú piensas en el SIDA es una enfermedad que en los 90 tú lo viviste, yo lo viví mucho más chico porque no fue mi etapa de despertar sexual, pero recuerdo mucho eso. ¿Sí, no? ¿Te acuerdas de la película de Filadelfia?
Por ejemplo, esa es una película que trata ese tema muy en específico. Y esto que mencionábamos hace rato, que te acuerdas de la comunidad LGBT, yo pienso que sí es algo muy, muy cabrón o muy marcado en específico aquí, porque sí en esos tiempos no existían. Y sabías de ahí de algún gay que apenas iban como saliendo, los que se descaraban, las locas. Fue un proceso larguísimo. Y yo te voy a decir una cosa. Si hablamos, eso. Yo te iba a decir, hablando de ese grupo de personas, mis respetos. Si alguien ha luchado, si alguien se ha esforzado, si alguien ha trabajado, y hablemos en el aspecto que me lo pongas, digo, hoy estamos hablando de sexualidad y ellos han tenido que ser unos guerrerísimos para poder enfrentar, vivir su sexualidad como les plazca, como tenga que ser, como ellos la vean, y que no haya, y que todavía son satanizados, ¿eh? Todavía hay juicios. Sí. Quería hacer un paréntesis. Tu papá tenía un amigo, estoy hablando, tú todavía no perfilabas en el planeta, éramos novios, que le dieron chancros porque le gustaba irse a meter con las chicas de ahí de San Pablo y entonces lo contagiaron y le pasó, creo que tenía algo en la pierna o en el pene y entonces le daba pena decir, eso se le empieza a hacer así tremendo y entonces platica con tu papá y no, cabrón, está mal y ya lo acompañó al doctor y ya le dice el doctor que es chancros y ya le manda el medicamento y bueno, le sugiere a la chica que también se atiendan. Entonces, esto venía por las enfermedades. Al final hubo otro tipo de enfermedades. Aquí lo que a lo mejor hoy por hoy podríamos marcar como diferencia es que las enfermedades de hoy son virales y tratar un virus es mucho más complicado. No hay forma de tratarlo, nada más de... ¿Las antes que no eran virales o por qué? No, eran por ejemplo, los chancros, la sífilis, la gonorrea, eran venéreas, eran en la sangre, bacterias en la sangre y eran tratables. Por ejemplo, la sífilis con ¿No son virus? No, hijo. La sífilis la quitan con un chingo de penicilina, dosis fuertísimas de penicilina. Pero eso también los virus. No, son bacterias. La penicilina no trata virus. Vamos a documentarnos, a lo mejor yo estoy en un error. Voy a poner aquí el dato, como he hecho en algunos otros capítulos, especificando qué onda. Porque la penicilina, porque por ejemplo, les da un sarampión, pues pones una inyección de penicilina. Pero el sarampión sí es un virus. Es un virus, no lo quitas con una penicilina, porque estoy diciendo la sífilis, la gonorrea y el chancro. Los chancros, perdón, son enfermedades venéreas que están en la sangre y se pueden atacar. Te estoy diciendo que la sífilis es con penicilina. Me estoy cultivando el día de hoy porque no tenía ni la menor idea al respecto de eso, pero... Ajá. Y entonces, digo, esto venía por la historia del amigo de tu papá y cómo estábamos totalmente desinformados, el uso del condón es algo, en mi cultura no está. Y si tengo que ser honesta, alguna vez lo he usado, pero no es de las cosas que en mi cabeza estén. Voy a tener sexo, tengo que llevar un condón. Lo he usado y para inflarlo nada más. Hacer un perrito de y me queda bien bonito. Globoflexia. Es que no, de verdad en mi generación esa cultura no existió. Y entonces... Sí, es que eso llega hasta los 80, y es lo que te decía, a raíz del SIDA fue uno de los puntos más fuertes para ese tipo de cultura. Y te decía, a los 80 yo me imagino que al final... a los 90, 95, yo 97. Yo fui mamá a los 80 y... En el 87. Entonces, y yo todavía no te venía manejando el condón. Es 90, 2000, es todo ese tema. Se han hecho campañas muy grandes y todo. Además, los jóvenes hoy por hoy... lo traen ya en la cultura, Pero ¿qué crees? Que hay temas bien interesantes respecto al sexo a nivel mundial actualmente, porque, por ejemplo, ocurre como las sociedades orientales, en específico Japón, creo que se está viendo en esta problemática, los chinos también muy en específico, porque los chinos tenían un tema de cultura de matar a las mujeres. Desafortunadamente hace algunos años, entonces su cantidad de hombres es mayor
a la cantidad de mujeres. Y entonces las relaciones actualmente se vuelven más complejas en algunos de esos países. Y si a eso le aunamos el tema de las redes sociales, de las interacciones, de este tema del OnlyFans, de todo esto, es durísimo. Además, porque aparte, por ejemplo, piensa en la pornografía. Yo siempre he pensado en ese tema de la pornografía. La pornografía ha hecho avanzar todas las artes. El cine lo hizo avanzar la pornografía, el internet lo ha hecho la pornografía. Y entonces, estaba escuchando apenas es la empresa que más vende. OnlyFans, México es el consumidor número 1 a nivel del Somos mundo. número 1. En también. algo, sí, No, en niños chichones, como la vez, ¿verdad? Y en vez de viejas chichonas, así. Entonces, aquí somos el país número 1 de consumo de OnlyFans. Creo que le generamos algo así como $4 millones al día, o algo así, o $4 millones de pesos al día. Y fíjate que yo te iba a decir, hablar de este tema, nos quedó corto el tiempo y te voy a decir por qué. Sí. Anticonceptivos. Ahorita que tocaste el tema de China, que mataban a las mujeres, hubo la famosa explosión demográfica que fue en mis tiempos. Y la explosión demográfica era porque las familias eran las chicas eran de cuatro niños. Y las demás eran de 6, 10, 12, o sea, eran unas familias enormes. Y entonces cuando yo niña se empieza a trabajar con mi mamá cuenta unas historias de cuando mi mamá por sus pantaletas dijo, yo no quiero hijos, me tuvo a mí y empezó a tomar anticonceptivos aún en contra de toda la serie de información errónea que fue de las valientes. Y gracias a esas mujeres hoy otras tenemos libertad, pero la lucha ha sido mucha. Si hablamos de anticonceptivos, si hablamos de enfermedades, si hablamos de la interacción, de cómo ejercer la sexualidad, y si hablamos de hoy creo que eso de ser OnlyFans es una forma muy linda de manejar pornografía. Muy, muy sutil, no es tan como son las películas y los videos. No, hay de todo. No lo sé. Hay contenido muy explícito, hay contenido más light. Cada creador. Pero fíjate, cada creador, y está hay gente que vive de vender fotos de sus pies. Para allí va yo. Y también está el otro lado, está la oportunidad de que quien desde este lado lo ve, diga, esto sí, esto no, va, ¿no? De escoger, tú decides que pagas. Claro. Que pagas y escoges lo que te interesa. Y esa parte creo que para mí es valiosa. Y así sabes qué escoger. Aprendes. Con OnlyFans sabes qué escoger. Yo estoy seguro. Yo fíjate que algo que me quedo pensando, soy abuela, ¿cómo le voy a ir a mis princesas? ¿Cómo le voy a ir a mis niñas? O sea, yo ni siquiera lo puedo así ni levemente imaginar, sí, no. porque son muy pequeñas, son niñas, a eso sí, hay que entrenarlas, pero bien, porque el mundo es interesante, y entonces para que puedan enfrentar lo que venga, y ya irse adaptando a los tiempos nuevos. Pero bueno, yo quiero desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Sí, entonces, es un tema muy grande. Sí, totalmente. Creo que a lo mejor podríamos tocar en algún momento una segunda parte, entrando a lo mejor a todo esto de los anticonceptivos. Ahorita dimos aparte una embarradísima de nada. Porque no tocamos absolutamente, creo que mucho. Pero básicamente, pues, el sexo ha ido modificándose en algunas cosas. Otras cosas sigue siendo como la época de las cavernas, quedamos. Sigue siendo lo mismo, escuchan los hijos a los papás y pues ni modo, con las casas actualmente sigue siendo la misma situación, no creo que cambie mucho, hay veces que se escuchan hasta los vecinos, nos reportan. Joaquín, entonces pues el sexo es algo que mueve el mundo, porque la pornografía mueve muchísimo dinero, mueve una industria gigantesca, da empleo a un montón de cosas, entonces la realidad es que el dinero y el sexo mueven el mundo, en gran parte. No, alcohol, droga y sexo. Alcohol, droga y sexo, totalmente. El alcohol es una droga. Entonces sería droga, sexo y dinero. Sí, tienes razón, droga, sexo y dinero. Es que la droga y el sexo son dinero. Pero droga y el sexo es dinero. Sí, claro. No, pero sí son tres cosas totalmente distintas. Pero sí el dinero, sí. Porque con dinero compras sexo. Aunque no compres droga ni compres. Y con sexo consigues dinero. Es como una interacción un poco rara. Pero el sexo, la droga y el dinero mueven al planeta totalmente. Y entonces, pues bueno, yo creo que es importante lo que todos los capítulos vamos a repetirles. Infórmense. Afortunadamente tenemos grandes almanaques ya actualmente de todo lo que pasa. Ahí también
entre este tema de la privacidad, puedes, a lo mejor si no te sientes en confianza para decirle a cualquier persona, pues puedes poner ahí, tengo estos síntomas, ¿qué puedo hacer? ¿Con quién me puedo acercar? Seguramente te manden con un especialista, por favor, atiéndanse con especialistas, no con charlatanes, no con los amigos. Cuídense. Cuídense. Y también cuídense en el tema de cuando va a ser la primera vez, cuando vayan a experimentar, todo ese tipo de cosas está muy chido que se permitan la apertura y que sean libres de mente, pero siempre pues bien informados y que todo les vaya muy chévere. Y así el enfoque de generación a generación y la degeneración. Hasta pronto, amigos. Bye.